nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 3. Comprendamos la naturaleza humana. Nuestro texto inicial se encuentra en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Número 1. Introducción. La controversia entre la palabra de Dios, ciertamente morirás, y la mentira de Satanás, ciertamente no morirás, no se limita al jardín del Edén. Se ha repetido a lo largo de toda la historia humana. Muchos intentan armonizar las palabras de Satanás con las de Dios. Para ellos, la advertencia morirás se refiere solo al cuerpo físico, mientras que la promesa ciertamente no morirán sería una alusión a un ser no material que sale del cuerpo al morir. ¿Acaso se pueden armonizar las declaraciones opuestas entre Dios, el bien, y Satanás, el mal? ¿Es acaso una broma de mal gusto hacia los humanos? Existe un espíritu inmaterial, descarnado, pero inteligente que sobrevive a la muerte física. Hay muchos intentos filosóficos e incluso científicos para responder estas preguntas, pero para los cristianos, cuya base de fe es la Biblia, saben que solo el Dios Todopoderoso, quien nos creó, nos revela, porque nos conoce en verdad, como se ve en Salmo 139. Ahora consideraremos de qué manera se define la naturaleza humana y qué sucede al morir, de acuerdo a la Biblia, encontrando sin engaños respuestas correctas. Número 2. Un ser viviente. Génesis capítulos 1 al 3 declaran que en el sexto día de la semana de la creación fueron hechos de la tierra los animales y el hombre, pero la formación humana fue muy distinta al de los animales. Número 1. Dios formó con sus manos al hombre físicamente. Número 2. Luego sopló en su nariz aliento de vida. Y número 3. Fue el hombre un ser viviente. Note que primero era un cuerpo físico sin vida, antes de convertirse en un ser viviente. Génesis 2:7 explica que la suma del cuerpo físico de Adán más el aliento de vida que Dios le sopló en la nariz, entonces el resultado fue que llegó a existir un ser viviente, como podemos leer en el original hebreo, que literalmente significa un alma viviente. Hombre y mujer, hechos a semejanza de Dios en su estructura física. Esto significa que no tenemos un alma inmortal que pueda existir separada del cuerpo físico, más bien un alma mientras estemos vivos. La afirmación de que el alma es una entidad consciente que puede existir separada del cuerpo humano es una idea pagana, no bíblica. Comprender la verdadera naturaleza de la humanidad nos impide aceptar la noción popular de un alma inmaterial descarnada y todos los peligrosos errores agregados construidos sobre esa falsa creencia. Ninguna porción aislada del ser humano, ya sea el cuerpo o el hálito de vida que Dios sopló en la nariz del hombre, separada de la persona en su conjunto, tiene una existencia consciente e independiente. Dios nos creó de una manera formidable y maravillosa, y no debemos especular más allá de lo que las Escrituras realmente dicen sobre este asunto específico. De hecho, no solo la naturaleza de la vida misma es un misterio. Los científicos aún no pueden ponerse de acuerdo sobre qué significa exactamente que algo esté vivo. ¿Y qué decir de la conciencia? ¿Cómo es que los pocos gramos de tejido material, células y sustancias químicas en el cerebro retienen y crean tantas cosas inmateriales como los pensamientos y las emociones? Quienes estudian esta idea admiten que realmente no lo sabemos. ¡Qué gran milagro es la vida que tú y yo tenemos! Deberíamos estar agradecidos a Dios por el regalo de vivir hoy y su promesa de la vida eterna en el futuro.
cuando Jesús vuelva por segunda vez. Número 3. El alma que pecare, esa morirá. Se recomiendan las lecturas mostradas, y estas lecturas son ayudas para comprender la naturaleza del alma humana. Somos frágiles y temporales. Nada creado e infectado por el pecado es eterno, solo Dios es eterno. El pecado y la muerte entraron en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. La muerte es la paga del pecado, que afecta a toda forma de vida aquí en esta tierra. Acerca de esto hay dos conceptos bíblicos importantes. Número 1. Tanto los seres humanos como los animales mueren. Tienen una misma respiración todos. No tiene más el hombre que la bestia. Todo es hecho del polvo y todos, animales y seres humanos, volverán al mismo polvo. Eclesiastés capítulo 3, versos 19 y 20. Número 2. La muerte física de una persona quiere decir que deja de existir como alma viviente. Así dice el hebreo original Nefesh. En Génesis capítulo 2, Dios advirtió a Adán y a Eva que al comer del árbol prohibido morirían. Dios repitió esta advertencia en Ezequiel capítulo 18 para reforzar el concepto: el alma que pecare, esa morirá. Por supuesto, la muerte es la paga del pecado que afecta a toda forma de vida en este planeta, y dejan de existir cuando mueren y vuelven al polvo de donde fueron formados. Aquí vemos que, número 1, dado que todos los seres humanos somos pecadores, número 2, todos estamos bajo el inevitable proceso de envejecimiento y muerte. Número 3. Esta verdad bíblica anula la creencia popular de una supuesta inmortalidad natural del alma. Si el alma es inmortal y está viva en otro lugar después de la muerte, entonces en realidad no morimos. Esto es una mentira. Número 4. La verdad bíblica para el dilema de la muerte es que no existe un alma descarnada, un alma inmortal que viaja al paraíso, al purgatorio o al infierno. De hecho, la solución es la resurrección final de los que murieron en Cristo en la segunda venida de Jesús, quien al venir en esta tierra dijo: «Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tendrá vida eterna, porque yo le resucitaré en el día postrero». Evangelio de Juan capítulo 6, verso 40. ¿Por qué la certeza de la segunda venida de Cristo, que está garantizada por la primera venida, es tan decisiva para todo lo que creemos? Al fin de cuentas, ¿de qué sirvió la primera venida de Cristo sin la segunda? ¿Qué esperanza tendríamos sin la promesa de su regreso? Número 4. El espíritu vuelva a Dios. Y también se recomiendan las lecturas mostradas. Además de los capítulos 7 y 2 de Génesis, que enseñan que el ser humano es un alma, el alma deja de existir cuando el cuerpo muere, en Ezequiel 18. Pero, ¿qué sucede con el espíritu? ¿No permanece consciente incluso después de la muerte del cuerpo? Muchos cristianos creen que sí, e incluso tratan de justificar su postura citando Eclesiastés capítulo 12, verso 7, que dice: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Pero esta declaración no sugiere de ninguna manera que al morir el espíritu de malos y buenos vuelen inmediatamente al paraíso de Dios. Esto es una ironía. También este texto describe en términos bastante dramáticos el proceso de envejecimiento que culmina con la muerte. Se refiere a la muerte como el proceso inverso de creación mencionado en Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Pero ahora, Eclesiastés capítulo 12, verso 7, nos dice que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu, el hálito de vida que Dios sopló en la nariz de Adán, vuelva a Dios que lo dio.
Por consiguiente, el aliento de vida que Dios sopló en las fosas nasales de Adán y que también proveyó para todos los demás seres humanos, vuelve a Dios. En otras palabras, simplemente deja de fluir en ellos y a través de ellos. La muerte es lo opuesto de la vida. Es tan simple como una suma o una resta. Una resta es lo opuesto a la suma. Muere el cuerpo físico, menos el aliento de vida que regresa a Dios. Por lo tanto, el resultado es que deja de existir el alma viviente. No existe alma inmortal. Muchas veces este asunto es más bien producto de una interpretación más que de una traducción del original. Tengamos cuidado. Debemos tener en cuenta que Eclesiastés capítulo 2, verso 7 describe el proceso de la muerte de todos los seres humanos y lo hace sin distinguir entre justos e injustos. Por supuesto, eso sucede y lo vemos cada día. Si los supuestos espíritus de todos los que mueren sobreviven como entidades conscientes en la presencia de Dios, entonces los espíritus de los impíos, de los incrédulos, ¿están con Dios? Esta idea no armoniza con la enseñanza general de las Escrituras. Como el mismo proceso de muerte ocurre tanto con los seres humanos como con los animales, la muerte no es otra cosa que dejar de existir como seres vivos, almas mortales, no inmortales. Como dijo el salmista, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito de vida, dejan de ser y vuelven al polvo. Salmo 104, 29. La muerte es lo opuesto a la vida, es la enemiga de la vida. Pero para los creyentes de la Biblia tenemos la bendita esperanza en la promesa de Dios, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. Todos morimos. Sí, todos, hasta el fin de los tiempos, mientras Jesús no venga por segunda vez, todos morimos, tanto los justos como los malvados, tanto los animales como los seres humanos. La muerte es lo opuesto a la vida, dejar de existir, y ni animales ni seres humanos buenos o malos van hacia Dios o al paraíso. Número 5. Los muertos nada saben. Y leer los textos mostrados. Y de acuerdo a esta lectura, vemos aquí la condición de los seres humanos al morir. Algunos argumentan que estos textos escritos en lenguaje poético no pueden usarse para definir la condición de los seres humanos al morir. Es cierto que a veces la poesía puede ser ambigua y se puede malinterpretar con facilidad, pero no es así con estos versículos. Su lenguaje es muy claro y sus conceptos están en total armonía con todas las enseñanzas de la Biblia sobre el tema. En primer lugar, Job capítulo 3, el patriarca lamenta haber nacido debido a su gran sufrimiento, como algunos han deseado no haber nacido nunca. Él reconoce que si hubiera muerto al nacer, estaría mejor dormido y en reposo, en vez del sufrimiento. Salmo 115 define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio, porque no alabarán los muertos a Dios. Esto no sugiere de ninguna manera que los muertos fieles y agradecidos estén ya en el cielo adorando a Dios. Según Salmo 146:4, las actividades mentales de la persona, su inteligencia, su personalidad, finalizan con la muerte. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen, mueren sus pensamientos. Esta es la descripción bíblica perfecta de lo que sucede al morir en Salmo 146:4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Las actividades mentales finalizan con la muerte. El aliento de vida vuelve a Dios. El cuerpo regresa al polvo de la tierra, de donde fue formado, y la actividad mental e inteligente finaliza. No hay nada de alma inmortal. Es una invención humana que no aprueba a Dios, pero que muchos creen porque no han leído la palabra de Dios, porque
Todos los que han fallecido, todos los muertos, malos y buenos, están en la tumba, esperando el día del juicio final en el regreso de Cristo en gloria, para recompensar a uno por uno. No será ni por familia ni por iglesia cuando estemos en el día del juicio. Uno por uno, depende de cada quien de la relación que tuvo solamente con Jesucristo. Con ningún líder religioso, ni uno de ellos te podrá salvar. También están en la tumba esperando el día del juicio. Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 10 agrega que los muertos nada saben y que en la tumba no hay obra, no hay acción, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, no hay inteligencia ni noción de lo que pasa en el mundo exterior de los vivos. Estas declaraciones confirman la enseñanza bíblica de que los muertos están inconscientes, como en un sueño muy profundo. La enseñanza bíblica de la inconsciencia en la muerte no debería generar pánico en los cristianos. En primer lugar, a los que mueren sin ser salvos no les espera un infierno inmediatamente que arda eternamente, ni un purgatorio temporal. Estas ideas fueron tomadas de las filosofías y de las religiones antiguas paganas para de una manera asustar a las personas y se acerquen a las iglesias que no les enseñan la verdad. En segundo lugar, a los que mueren en Cristo les espera una recompensa asombrosa. No es de extrañar que para el cristiano la muerte es casi un asunto trivial. Es tan solo como un sueño profundo, un momento de silencio y tinieblas. La vida está guardada por Cristo mismo, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De acuerdo al texto que se está mostrando, piensa en los muertos en Cristo. Al cerrar los ojos en la muerte, aunque a veces sea un momento difícil, pero tiene el conocimiento de que no será para siempre, además de que no tiene noción del tiempo en la tumba, 1000 años o unos días o unos minutos. A ellos les da lo mismo, despertarán, resucitarán de repente en el regreso de Cristo. Entonces podríamos afirmar que en cierto sentido los muertos en Cristo están descansando y mejor que nosotros, los seres vivos. Ellos ya no sufren, nosotros sí. Número 6. Descansar con los antepasados. También recomendamos las lecturas que se muestran. Aquí, los que leen por sí mismo y estudian la palabra de Dios tienen una vida más plena y confiada en Dios y sus promesas, y lo mejor es que llegan a conocer a Jesús personalmente en su vida. Y tenemos más ayudas, y en el Antiguo Testamento se expresan ejemplos de diferentes ideas acerca de la muerte y la sepultura. Número 1. Es como unirse a su pueblo, de acuerdo al texto mostrado. Por ejemplo, se dice que Abraham exhaló el espíritu y murió en buena vejez, y fue unido a su pueblo. Aarón y Moisés también se unieron a su pueblo. Tanto buenos como malos terminarán en una tumba al morir, de acuerdo a los textos mostrados ahora. Número 2. Otra forma es mediante la declaración de que durmió con los antepasados, como quedó escrito acerca del rey David. Durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Primera de Reyes 2:10. Para todos, tarde o temprano, llegará el momento en que tendremos que morir. Necesitaremos descansar de nuestro cansancio, de nuestras obras y sufrimientos agotadores. Y no somos los primeros ni los únicos en seguir este camino indeseable. Ya nuestros antepasados se nos adelantaron. Permanecerán así hasta aquel día glorioso en que por un milagro recreador divino despertarán, resucitarán para reunirse ahora sí con sus seres queridos que murieron en Cristo, y juntos iremos a morar con nuestro Dios al cielo. Duermen en paz por ahora y ya no saben cómo es la vida aquí, ni ven a sus seres queridos cuánto sufren después de la muerte de ellos. Por eso, la verdad de que los muertos duermen debe reconfortarnos y ayudarnos en nuestro duelo, a ti y a mí.
Número 7. Conclusión. Y se recomienda la importante lectura mostrada. Si alguna vez pasaste por una cirugía y te aplicaron anestesia general, es posible que tengas una vaga idea de cómo sería estar muerto. Lo último que recordarás es quizás la luz que te pusieron en el rostro. Pero aún así, cuando estás bajo anestesia, tu cerebro sigue funcionando. Imagínate cómo será estar muerto, cuando todas las funciones cerebrales, todo se haya detenido por completo. La experiencia de la muerte entonces es cerrar los ojos, y en lo que respecta a cada persona muerta que haya vivido, lo siguiente que verá será en su segunda venida a Jesús o después del milenio, de acuerdo al texto de Apocalipsis 20. Hasta entonces, todos los muertos, los justos y los impíos descansan durante lo que parecerá un instante al resucitar. Si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la muerte, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que estar sufriendo en esta vida. Nos iríamos directo al cielo. ¿Qué esperamos? Podríamos irnos todos. Esta falsa creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Cuando uno está totalmente inundado por los cuidados, por los problemas, las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo eterno. Pero en ningún lugar de las Sagradas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa inmediatamente y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dejaron tal seguridad en ningún lado. Que no nos engañen, Cristo y sus apóstoles ni la mencionan siquiera. La Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se los representa como durmiendo hasta el día de la resurrección, en el día final, en la segunda venida de Cristo. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están mostrando ahora. Por eso hoy, querido amigo y amiga, quizás para algunos sea un momento difícil al conocer la verdad. Tantos engaños que hemos creído, no solamente en nuestros antepasados, por muchas generaciones. Por eso resulta tan difícil creer lo que tan directa y claramente nos enseña la palabra de Dios, la única verdad revelada para aquellos que realmente buscamos la verdad. Y esto nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Que Dios nos bendiga. Y les invitamos a escuchar el siguiente canto con un mensaje maravilloso.